¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este viernes 5 de septiembre. Nosotros nos encontramos en pleno centro de la ciudad, o mejor dicho, muy cerquita del centro de la ciudad, porque en la jornada de ayer, en el CAPE particularmente, docentes del nivel superior se reunieron para dialogar con el ministro de Educación, Nicolás Rosales Matienzo, en solicitud justamente de la titularización de los cargos de nivel superior. Esto es así. Georgina Sil, Gustavo Acosta, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, no sé si informé bien, pero bueno, ayer estuvieron en el CAPE. Sí. Ayer estuvimos reunidos con el ministro y su gabinete. Fue a razón de un petitorio que se hizo hará más de 10 días, donde se presentaron más de 500 firmas, entre 300 de docentes de nivel y otras 200 más de otros docentes y comunidad en general. En ese petitorio que hacemos al ministro le contamos nuestra necesidad de conseguir la estabilidad laboral, que bueno, esa estabilidad laboral está garantizada por derecho, está mencionada en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial y en el propio Estatuto Docente. Decidimos hablar con él, preguntarle qué es lo que pensaba. Lamentablemente nos sorprendimos con que no había llegado el petitorio a su despacho, no lo había leído, no tenía idea de esa presentación, incluso de proyectos que ya habíamos presentado. Se nos habían pedido proyectos a los propios docentes del nivel en donde pudiéramos hacer conocer al ministerio qué pensábamos sobre cómo hacer funcional la planta docente una vez que titularizara. Tampoco se había leído en profundidad o el ministro conocía ese proyecto. De ahí en más la reunión, fue como bastante difícil, ¿no? Porque no hablábamos en los mismos canales, pero ciertamente pedíamos información sobre qué pensaba, qué creía sobre esta posibilidad. Y bueno, a título personal quiero decir que la sensación fue, de toda una incertidumbre, no se manifestaron posiciones concretas, no se manifestó una idea clara, algunas respuestas fueron lo que yo creo evasivas, por lo tal fue totalmente infructuosa la reunión para nosotros. ¿Cuántos docentes estuvieron reunidos? Estuvimos alrededor de 25, 30, no todos pudieron entrar porque se nos pidió que dejáramos los celulares, muchos docentes no accedieron, por lo tanto quedaron afuera, entramos unos 12, 15, que sí accedimos a dejar los celulares. Por lo tanto, la reunión consistió en 12 o 15 docentes más el gabinete y nos fuimos sin respuestas, nos fuimos sin una idea clara y nos fuimos con la idea de seguir hablando esto muy a futuro, ¿no? Cuando la docencia está muy preocupada en este momento, está muy angustiada y necesita una respuesta ya, porque la docencia piensa en octubre, no piensa a futuro, ¿no? Estamos atravesando un proceso de cambio de diseños de planes, sabemos que eso probablemente implique que concursemos de nuevo todas nuestras cátedras. Somos docentes que llevamos más de una década enseñando las mismas asignaturas, que nos hemos especializado, que nos hemos preparado, ¿no? Que le hemos dado nuestra vida y nuestra formación al sistema y que podemos quedar en la calle como si no hubiera sucedido nada, ¿no? ¿Cuántos docentes están en esta situación? Y yo te diría que 500 o más, ¿no? Que han firmado la nota, preocupados y que están en esta situación. Habría que hacer un relevamiento más grande. El 90% de la docencia de superior está bajo la condición de interino. Claro, es interino. Sí. ¿No? Y el otro 10% o menos quizás está bajo la condición de titular, que fue el decreto en su momento del Ministerio Moral, que dio la titularización masiva para todos los docentes de Catamarca. Pero hay docentes que estamos con derecho de ciudadanía de primera y docentes con derecho de ciudadanía de segunda. Ahora, ¿por qué consideran que no se titulariza a todos los docentes del superior? Yo creo que porque hay una mirada un poco simplista de lo que es el nivel. Nuestra propuesta justamente consistió en llevar una estructura de jerarquización del nivel donde el docente puede ocupar áreas que ahora no están ocupadas, como son la investigación, la capacitación, las tutorías a los alumnos,
un montón de contribuciones que puede hacer el docente una vez titularizado, que fortalecería el sistema. Por ahí se nos piensa al docente solamente en el aula, por lo tanto aparece esta excusa de la terminalidad de las carreras. Y la estabilidad laboral no pasa por la estabilidad de las carreras. Hablamos y nosotros presentamos un proyecto para la carrera docente, ¿no? Para una mirada más profunda y no esa estructura casi vacía o esa cáscara que es hoy el nivel superior, ¿no? Aparte de lo que vos mencionaste hace instantes nada más, ¿no? Esta reestructuración que por ahí se quiere hacer en función de la educación y sobre todo de la educación superior, sacando algunas carreras, porque eso por ahí estaba en boga hace muy poquito, hasta que los docentes salieron a la calle a reclamar, ¿no? Sí, que en realidad no cambia nada, ¿no? O sea, se cambian los diseños, pero volvemos a tener un sistema que yo lo caracterizo como una cáscara, ¿no? Adentro no hay nada, adentro hay cargos que no se ocupan, hay áreas que no se llevan adelante, no hay extensión, no hay investigación, los pocos cargos que existen solo pueden haberse concretado en algún solo IES, entonces los titulares pueden ir optando una vez titularizados ese tipo de cargo y fortalecer al sistema. Queremos decir justamente que el docente en esta situación vive una situación de crisis, ¿no? Porque está completamente desamparado, completamente limitado en sus proyectos personales, en sus proyectos profesionales, pensando o estando frente a la situación de quedar desempleado en cualquier momento, ¿no? Me parece injusto. Sí. Ahora, Gustavo, están solicitando que esta titularización sea por decreto. ¿Por qué motivo? La titulación por decreto por varias cuestiones. Nosotros hemos manifestado ayer al ministro que el artículo 14 bis de la Constitución nos ampara, porque la Corte de Justicia de Catamarca en 2014 planteó taxativamente que los docentes de todos los niveles son empleados públicos, por lo cual los asiste el artículo 14 bis. Él dice, no, hay un caso Madorrán, como decía, en donde la Corte de Justicia de la Nación plantea solamente el derecho al trabajo. Nosotros decimos, más allá de lo que plantea la Corte de Justicia, la Constitución de la provincia de Catamarca, en el artículo 64, plantea no solamente el derecho al trabajo, sino plantea el derecho a la estabilidad del empleado público. Entonces, si la Corte dice los docentes son también empleados públicos, le corresponde al docente ser también titularizado y tener estabilidad en el cargo. Además, nuestro Estatuto del Docente Nacional, en su artículo 18, al igual que el Estatuto del Docente Provincial en el artículo 20, dice claramente y sin ningún tipo de otra interpretación que deben ser titularizados 2 veces al año. Entonces, hay desde diferentes lugares jurisprudencia suficiente que nos está diciendo tienen que respetar la ley. Y además, porque hay muchos además, en el 2014, la nueva ley de educación de la provincia, que se sancionó en el 2015, establece en el artículo 167 que todas otras normas se derogan, salvo el estatuto del docente y los derechos adquiridos por el estatuto del docente. Entonces, siempre aparece el estatuto del docente como ley madre de todos los docentes, y lo único que le pedimos al Ejecutivo Provincial es respeten la ley. Una cuestión revolucionaria de los docentes pedirle que respeten la ley. La Corte de Justicia de Catamarca dice algo más grave aún. Dice, en su momento, cuando el exministro Ariza fue contra la estabilidad de los docentes de superior, la Corte de Justicia en su sentencia dice, van en contra de los derechos implícitos en la Constitución de la Nación, derechos humanos implícitos, y cita abundantemente y hace recomendaciones inclusive a los jueces. Entonces, lo que le estamos pidiendo a los docentes no es otra cosa más clara que respeto a los derechos de los docentes, respeto a los derechos humanos, y que cualquier transformación educativa, los docentes están para ayudar al gobierno, para mejorar la calidad educativa, pero con los docentes adentro del sistema, no fuera del sistema. Hay una versión que cada vez cobra más fuerza, que quieren crear una suerte de universidad provincial, y nosotros decimos, pero con los docentes adentro. Entonces, no hace falta que lo hagan escondidas. Nosotros queremos participar así como participamos de las modificaciones de los diseños curriculares. También queremos participar de otra propuesta que haga el desarrollo de Catamarca. Queremos que citen a los docentes y sobre todo los docentes superior, que somos los que formamos a profesores y a técnicos. Al competir también tenemos cosas para aportar.
¿De qué tiene miedo el gobierno? Que planteemos otra cosa diferente, distinta, si todos estamos viendo no solamente la Catamarca de hoy, sino estamos tratando de ver qué Catamarca queremos de aquí para 10 años, 15 años, 20 años. Ahora, Gustavo, en esta reunión con el ministro, que claramente les dejó un sabor amargo, digo, tienen nueva fecha para una nueva reunión, no les dijo, los vamos a volver a convocar. Sí, hubo una propuesta, pero muy indefinida, ¿no? Vamos viendo de acá en adelante, en otra oportunidad, y vuelvo a repetir, la docencia está muy angustiada, quiere una respuesta ya, porque sabemos que octubre es una fecha clave, y entonces esa indefinición para nosotros es nada. Por lo tanto, ahora el mandato de los docentes es que yo exprese un pedido al gobernador, ¿no? De que esto llegue a él, apelar a su sensibilidad, apelar a su criterio, a apelar a su idea sobre lo que son los derechos de los trabajadores, por los cuales hace muy poquito anunció el pase a planta permanente de los trabajadores de no más de 6 meses, a distintas reparticiones, entendiendo que el empleado público tiene ese derecho. Apelamos a él, queremos pedirle una audiencia a él, que nos reciba, que analice el tema y que, bueno, que podamos lograr algo un poco más concreto que lo que sucedió con su Ministerio de Educación. Ahora, Gustavo, vos acabas de mencionar que solo el 10% de la docencia de nivel superior está titularizada, más o menos, entre el 10 y el 15%, digo. Quizás menos, porque el tema es porque muchos docentes se fueron jubilando, entonces, fueron saliendo, pero los demás docentes que van ingresando permanentemente no tienen la titularización, como dice Georgina, hay gente que está hace 10 años, 15 años. Básicamente, ¿por qué no quieren titularizar? ¿Es falta de presupuesto? ¿Les aducen también que no tienen el dinero por ahí para...? No, yo creo que es, como un poco lo decía Georgina, es no entiende qué es la educación, solamente tienen una mirada unidireccional de que el docente está en el aula, cuando el docente es un profesional y ciudadano de Catamarca altamente capacitado. Entonces desde la titularización uno puede, y le establece el cargo, puede hacer múltiples cosas y mejorar la educación de Catamarca. Fíjese, nosotros estamos, y ayer le hemos refrescado otra vez la memoria al ministro y a su gabinete, estamos últimos, no solamente en salarios, sino estamos últimos en calidad educativa. Nuestros niños, nuestros jóvenes no saben sumar, restar, dividir, multiplicar, problemas de matemática, no tienen lectocomprensión. Entonces, en lengua y matemática, y no lo decimos nosotros, lo dicen los operativos Aprender a nivel nacional, Catamarca está último. Entonces nosotros decimos, déjenos ayudar. Hay mucha gente que está en el ministerio ocupando y tomando definiciones que la verdad entendemos que conocen muy poco del sistema y muy poco de educación. Aquí estamos con más de 30 años de experiencia, 20, 10 años, entonces los docentes queremos aportar a esto. ¿Se propuso una titularización paulatina allá? No se propuso nada. No, ustedes, digo, a ustedes, una titularización paulatina, que el gobierno también tenga esta posibilidad de a poquito ir titularizando. No, entendemos que hay un colectivo específicamente que ya necesita lo que denomino yo una reparación histórica, ¿no? Ya no hay tiempo, hay docentes que están pisando los 40, más de 40, entonces, como no se le ha dado antes esa posibilidad de cada 2 años desde que ingresó a la docencia de titularizar, nuestro pedido es una titularización ya por decreto porque creemos que por concurso no garantiza esa titularización. De hecho, por concurso no sería una reparación histórica, ¿no? Podríamos llevar un proceso que por alguna cuestión sea viciado y el docente al que se le tiene que reparar la situación no termina siendo el ganador, y por obvias razones, porque, bueno, qué sé yo, es un concurso, pero ya hay una situación, un derecho adquirido. Entonces, el concurso no garantiza ese derecho adquirido. El decreto sí, es una decisión política, el decreto, de reconocerle ese derecho y hacer esa reparación histórica, ¿no? Ahora, en caso de que no los reciba el gobernador, porque ustedes acabas de mencionar que van a solicitar una audiencia, ¿qué pasos a seguir? Bueno, acá esto es un paso a seguir, que es pedir
que el gobernador tome cartas en el asunto, que nos atienda, que mire esta situación, a apelar a, como yo digo, su sensibilidad política sobre todo, y bueno, y escuchar al resto de los docentes de acá en adelante. Hay muchas propuestas, ¿no? Hay docentes que ya necesitan como hacer pasos más concretos, que quizás Gustavo te podrá comentar cuáles serían, pero... No, el tema es, nosotros vamos a seguir visibilizando esta problemática, se va a hacer la nota de pedido de audiencia con el gobernador y esperemos que el gobernador renueve la confianza con los ciudadanos de Catamarca. Es decir, los docentes son ciudadanos de Catamarca, vivimos aquí, trabajamos aquí, damos todo por Catamarca, entonces creemos que no tiene que tener miedo absoluto en reunirse con nosotros, nadie le va a hacer nada, por el contrario, vamos a llevar propuestas, simplemente queremos que nos escuche y que nos dé una respuesta. Ayer con el ministro, lamentablemente no hemos tenido una respuesta concreta, han sido evasivas, esperábamos de él que en esta recepción sea mucho más concreto, lamentablemente no lo ha sido, y esperemos que en los próximos días también tengamos novedades de parte de él. Ese momento dado, a ver, dice, el problema es el Ministerio de Trabajo. Nosotros decimos, es el gobernador, porque los ministros son la parte operativa del gobierno. Entonces, los ministros, tanto de Educación como de Trabajo, están ciertamente hablando de lo que piensa y de lo que entiende el gobernador. Entonces, hay discordancias entre ellos, bueno, tenemos problemas serios en el gobierno. Bien. ¿Algo más para agregar? No, agradecerles a ustedes que visibilicen esta situación. Es una situación, como dijo Gustavo, de mucha parte de la docencia, muy crítica, con tiempos cortos. Así que bueno, eso, transmitirles a todos nuestra necesidad de ser atendidos. Bueno, y decirle a los docentes que están trabajando también, ¿no? Por este tema, por la titularización, que es importante. Sí, atrás nuestro hay un colectivo muy grande, ¿no? Expectante, que también nos pide que digamos esto, digamos aquello, transmitamos las ideas. Sí, se está trabajando fuertemente y se están tomando decisiones colectivamente. Así que bueno. Georgina, Gustavo, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a ustedes. Ahora sí cerramos la transmisión de este vivo del SQ Play en el marco de esta solicitud de los docentes del nivel superior por la titularización por decreto. Ahora sí cerramos la transmisión y volvemos en cualquier momento.